en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Padre querido, por la vida que nos regalas, por estos momentos bonitos que podemos compartir, Señor, como hermanas, como amigas, Señor, con nuestros invitados. Cuántas gracias te damos, Señor, y pedimos tu presencia. Querido Dios, queremos en estos momentos implorar que tú puedas acompañarnos y que cada uno de nuestros corazones mores tú, Señor, que tengamos ese lindo privilegio de sentir tu compañía en nuestras vidas. Por favor, abraza a cada una de las hermanas que se encuentra aquí, Señor, porque cada una de nosotros tiene sus luchas, problemas, Señor, tristezas, aflicciones. No lo conocemos, Señor, pero tú sí. Y en esta tarde, mi querido Señor, quiero pedirte de manera muy especial por la doctora Jaycee, Señor, que nos acompaña, que tú puedas bendecir su vida, su trabajo, su familia. Querido Dios, que tú puedas usarla en estos momentos que nos va a dar esta importante charla, Señor, que sea un mensaje también que venga de ti, querido Señor. También quiero pedirte de manera muy especial, Señor, porque ella está atravesando un momento difícil y sin embargo, Señor, nos está acompañando. Por eso bendícela, Señor, abraza. Da paz y consuelo a su corazón, Señor, fortalece. Sabemos que hoy ha perdido un ser muy querido que se llama Mamín, Señor, a quien ella quería mucho. Dios del cielo, como seres humanos no estamos preparados para la muerte, mi Dios. Por eso queremos pedirte que tú se encuentres en estos momentos, Señor, y que sienta tu abrazo cariñoso, Señor, y que tú puedas poner paz, tranquilidad y sobre todo consuelo en toda su familia. Y a cada una de las personas, Señor, que están con cáncer y que hoy nos acompañan, de igual manera, Señor, clamamos por cada una de ellas, porque tú puedas bendecirlas, acompañarlas, sustentarlas, fortalecerlas, Señor. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas, gracias porque eres nuestro Dios. Y también gracias, Señor, porque no estamos solas. Te agradecemos todo y te pedimos, no porque lo merecemos, Padre querido, sino porque confiamos y nos cobijamos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentamos al inicio, tenemos una profesional que nos está acompañando en esta tarde. Yo quiero que cada una de ustedes pueda abrir su camarita y saludarle. Ella es nuestra doctora Jessica, a quien le damos una cordial bienvenida y un gran agradecimiento porque está dedicando un tiempo precioso para compartir con nosotros. Que el Señor le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias ante esta pérdida tan importante para su vida. Que el Señor la bendiga y la use en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas y me da un gusto poder verles en la camarita, a todas las presentes. Veo que la mayoría somos mujeres, por ahí veo un varón, así que me siento muy, muy complacida y agradecida por esa oración que hemos hecho entre todos nosotros. Les agradezco muchísimo. Realmente se siente el cariño y el amor de Dios en cada una de sus palabras. Y a la vez también quiero expresarles que me siento encantada de estar hoy aquí porque yo creo que no hay mejor manera que uno sentir alguna situación que tal vez uno atraviesa, pero que a la vez puede ser un recurso que a través de Dios nos fortalece el mismo hecho de poder servir o dar un servicio. Así que yo me siento muy encantada de estar el día de hoy con todos ustedes. En realidad, el tema que yo he preparado el día de hoy me llega mucho, que es exactamente la resiliencia. Me llega muchísimo porque desde muy niña tuve esta conciencia de darme cuenta y observar en el ser humano este hecho de que a pesar de las dificultades, el ser humano puede llegar a recrearse y obviamente de la mano siempre de Dios. Entonces, me siento muy feliz de poder compartir este tema con ustedes, que además lo llevé por mucho tiempo de investigación de mi carrera y pues ahora con el grupo que me han comentado que estamos ahora,
me siento muy contenta y agradecida. Así que quisiera que me ayuden habilitando para poder compartir con todos ustedes una pequeña pues presentación que he hecho y podamos ir pues comentando del tema. Igualmente, en cualquier momento que ustedes tengan una duda o una incertidumbre frente a lo que yo voy a comentar, pues siéntanse en la libertad de levantar su manito y yo con mucho gusto les daré paso a todos. Listo, ya puede compartir. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la resiliencia, ¿sí? Quiero comenzar este tema diciéndoles que es fascinante el poder de alguna manera descubrir aquellos potenciales que tenemos como seres humanos y que de alguna manera, inclusive en ocasiones, podemos observar estos mismos potenciales dentro de la naturaleza y dentro de todo lo que podemos observar. Y eso realmente nos da una condición de decir, no, pues estas condiciones que tenemos van más allá, son más grandes y tienen divinidad, es decir, están emanadas por Dios. Así que particularmente este tema yo quiero aclarar que no solamente nos viene dado como una condición humana, sino que realmente está presente en toda la naturaleza, ¿sí? Lo primero que les quiero comentar es que este tema para mí nació en realidad el hecho de indagarlo, de preocuparme por investigarlo, fue a partir de entender que como seres humanos somos muy diversos y tenemos diferentes formas de respuesta, que inclusive en ocasiones cuando estamos viviendo dificultades súper duras, difíciles, tenemos diferentes formas de responder. Entonces, hay que entender que no todas las condiciones de los seres humanos son iguales y que posiblemente a veces el tema de compararnos con las situaciones de los demás o inclusive muchas veces decir cosas como, bueno, estas personas no han pasado por tanto o realmente estas personas en cambio han pasado por mucho y de pronto yo juzgarme en la condición que ahora yo estoy viviendo, pues es muy fuerte. Por eso es importante vernos tal cual es nuestra propia condición. Entonces voy a iniciar con unas primicias para entender el tema de la resiliencia. Lo primero que hay que entender es que el ser humano es un ente integral, ¿sí? O sea, muchas veces corremos el riesgo de dividir a este ente, ¿no? Como cuando vivimos una situación de riesgo o de dolor o una enfermedad grave o una situación respecto a nuestro país difícil, entonces generalmente ocurre de que tratamos de dividir este ente que es el ser humano. Entonces tratamos de entender nuestros afectos, nuestros sentimientos, pero por otra parte no entendemos nuestro pensamiento y en ocasiones nuestro comportamiento va totalmente en contra de toda esta configuración. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vernos como un ente integral, ¿sí? Que es afectivo principalmente porque nos constituimos en el seno familiar y de allí parte el entender a través del otro el amor. La segunda parte es que en esa integralidad tenemos a la parte afectiva que he explicado, pero también tenemos esta parte intelectual que a veces nos genera una complicación muy grande porque resulta que sentimos pues miedos o sufrimientos o tristezas de pronto o todo lo contrario, nos sentimos muy motivados, muy alegres por salir adelante, pero en ocasiones nuestro pensamiento va en contra de este sentimiento, ¿no? Entonces, el pensamiento está generado pues por este análisis crítico de la realidad que todos tenemos, la capacidad de poder pues entender objetivamente lo que sucede y a través de nuestra cognición, de nuestro propio análisis personal, pues juzgar lo que está pasando. Y en ocasiones esta parte intelectual no la estamos llevando muy bien, a veces en ocasiones es porque
no hacemos análisis de nuestra propia experiencia o no vamos más allá a la necesidad cuando uno dice tenemos que consultar porque esto se me está escapando de las manos, o en ocasiones también porque nos da miedo ir más allá con la información, entonces nos quedamos con ideas prescritas o que nos han dicho, o en ocasiones por tratar de ayudarnos las personas a nuestro alrededor ciertos consejos, pero que no van con esa validación de lo que acabo de decir, ¿no? De este ser integral, de este ser humano completo y global. La siguiente parte, por supuesto, es que somos sociales, ¿no? Es decir, nos estamos construyendo también ante las experiencias que tenemos con nuestra familia, familia extendida, amigos, con esta circunstancia de que pues siempre estamos con el otro, están de por medio las experiencias del otro, pero también tenemos el afán de poder tener esa comunicación, esa amistad, ese vínculo. Y obviamente cuando estamos en una situación de vulnerabilidad o una situación difícil de vida, pues tendemos como a tratar en algunos casos, pues, para sentirnos o tratar de sentirnos mejor, aislarnos o de alguna manera decimos para olvidarnos de los problemas, pues voy a entrar a cualquier grupo, a cualquier circunstancia, en cualquier contexto, sin hacer un análisis si socialmente eso es bueno para mí. Entonces, siempre tiene que haber una congruencia entre nuestro afecto, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra capacidad social. Cuando uno de estos se desequilibra, pues hay que hacernos la gran pregunta, pues, ¿qué está pasando? Para poder trabajar en cada una de estas instancias sin romper este fenómeno integral. Pero además, somos enteramente espirituales, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante de entender porque en ocasiones nosotros vemos como que esta parte espiritualmente aislada del ser humano y no es así. De hecho, la parte espiritual genera exactamente que este molde que acabo de describir entre el afecto y el intelecto y la sociabilidad, pues generen una congruencia. A través de la parte espiritual, yo puedo generar creencias y principios que me sostengan, que me den una base profunda para poder, pues, seguir adelante en cualquier circunstancia, sea esta buena o sea esta, pues, que para nuestro parecer o nuestra situación de asimilación sea negativa. Entonces, es muy importante entender que esta integralidad está mediada por la parte espiritual. Y con esto también quiero decir que muchas veces cuando estamos trabajando un tema desde la ciencia, pues nos confronta a veces con nuestra parte pues de creencias. Esto no tiene que ser así, más bien todo lo contrario. Es allí donde nos podemos encontrar y entender de que así como hay cada equilibrio en un punto de la naturaleza, en nuestras propias creencias, en lo que nosotros nos hemos instituido dentro de nuestra religión, entonces también podemos visibilizar que eso se transmite hacia nuestra vida, hacia qué calidad de pensamientos tenemos, qué afectos estamos promulgando en nuestra vida y por supuesto con quién estamos determinando nuestros vínculos humanos. Dicho esto, paso ahora sí a explicar en qué consiste la resiliencia. Es importante entender que nada de lo que nos sucede, e incluso el para qué, es aislado de nuestra integralidad. Es decir, cuando sucede algo que vivimos que es difícil de asimilar o adaptarnos, pues lo primero que hacemos nosotros es preguntarnos del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esta situación? ¿Por qué a mis allegados? ¿No? Y es difícil responder a esta pregunta, porque realmente al ser tan íntegro el ser humano y al compartir una situación espiritual que muchas veces no va a estar dentro de nuestro intelecto para poder comprenderlo, no es fácil responder. Es más adecuado poder vertir la pregunta y emprender el tema del para qué. ¿Por qué es diferente la pregunta? Porque el por qué está buscando la causalidad de una circunstancia, es decir, de dónde se origina. Quiero saber, pero el para qué dice, no voy a perder el tiempo en esta situación que posiblemente
no tenga explicación o que tenga que esperar para luego entenderlo. Tengo que ir exactamente al fin de por qué esta situación. Algo debo aprender, algo estoy aprendiendo, algo puedo enseñar, y de esta manera constituimos una forma de ir hacia un propósito de la realidad, no solamente en el afán de un análisis. Con esto no quiero decir que sea inadecuado el preguntarnos el por qué, más bien, de hecho, va a estar presente, pero creo que es más productivo desde esta parte de entender al ser humano integralmente, el más bien conducirnos para el hecho del para qué. Y de pronto ahí comienzan a ampliar este mapeo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro entendimiento y nuestra afectividad, y pues comenzamos a dar una explicación del por qué. Entonces jamás va a estar esta pregunta aislada de nuestra integralidad. Siempre va a haber un sentimiento que mejorar, una capacidad, un pensamiento, una circunstancia frente a una realidad que en el momento en que se presenta, obviamente nos vulnera. Aparte de esto, quiero decir que una de las consideraciones fundamentales dentro de la resiliencia es aprender a reconocer que como seres humanos siempre va a estar nuestra subjetividad mediando la realidad, es decir, la subjetividad como este proceso que es muy personal para mí, que inclusive si lo puedo comentar con alguien cercano a mí, jamás va a tener pues la proporción de cómo yo lo estoy vivenciando y lo estoy de alguna manera pues experimentando. Por lo tanto, es muy importante entender que en esta parte, pues en ocasiones, pues tenemos una pequeña ceguera y que hay que respetar esa ceguera porque eso nos vuelve únicos e irrepetibles, pero a la vez hay que respetar esta ceguera porque de pronto cómo vamos a ir descubriendo en el proceso en el que vamos a estar o vamos sufriendo o vamos cambiando o vamos aprendiendo, pues cada uno tiene su propio tiempo. Entonces es importante también tener ese respeto y cómo también lo viven las personas que en ocasiones de pronto yo ya lo superé, ¿no? Y quiero recomendar a alguien tomar en cuenta esta particularidad y es la subjetividad de cada persona. Y con eso tampoco quiero decir que es quedarnos en la circunstancia sin ir hacia adelante, pero sí es tomar en cuenta de que todos tenemos diferentes tiempos y que es muy respetable. Por lo tanto, desde esa comprensión debemos observar cada aspecto de nuestra vida, es decir, integralmente, mucho más si se trata de una adversidad, porque en ocasiones aislamos la condición que padecemos y eso nos desintegra. Y desde un principio, para nosotros enfrentarnos a algo difícil, pues vamos, es como, les pongo un ejemplo en metáfora, es como si fuéramos a la guerra sin estar preparados, ¿ya? Es cuando nos quitamos esa integralidad, cuando no tratamos de unir con convicción ese afecto, ese intelecto y obviamente a los seres que tenemos cerca de nosotros. Entonces es muy importante reconocer que es un fundamento principal y que a la vez está mediado por la espiritualidad. Y de hecho, en este caso, como compartimos en este grupo todos una creencia, me siento en la libertad de poder hablar y decir que precisamente esa es la gran diferencia entre tener y no tener una creencia. Es decir, una persona que se presenta a una circunstancia sin una creencia, pues va a ser muy difícil que pueda enfrentar el proceso, porque es nuestra base y nuestro fundamento. Es decir, mentalmente todos los seres humanos necesitamos de una base, de un fundamento. Ahora, yo les he puesto aquí para que ustedes observen diferentes definiciones de la resiliencia, no solo desde el aspecto, pues, desde la psicología, que es mi experticia, sino
desde otros espacios de la ciencia, en donde también hablan de la resiliencia. Y esto es muy importante de entender porque es un concepto universal. Es algo que no suele pasar con todos los términos y todos los conceptos que maneja la psicología, pero en este caso sí. Y cuando yo investigaba este tema, me parecía absolutamente pertinente de hablar sobre esta circunstancia, porque esto nos quiere decir que hay un potencial natural en cada ser humano para poder desarrollar la resiliencia, porque está en todo. Por ejemplo, en ecología, que lo define como una capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha cesado. Otra que me llamaba mucho la atención es la del arte, que decía, capacidad de la obra de arte para conservar a través de la estética su particularidad a pesar del creciente subjetivismo. Es decir, a pesar de lo que los demás puedan pensar de la obra de arte que está ante la crítica, que suele pasarnos en la realidad, pues esta obra de arte tiene pues la capacidad de mantenerse a través de la estética, es decir, de su esencialidad de ser arte. Bueno, entonces les he puesto un poco estos términos para que ustedes puedan ir haciendo una comparación y realmente decir, wow, o sea, realmente es una capacidad natural que todos podemos desarrollar. Ahora bien, pues conocemos que el ser humano pasa por diferentes procesos vitales del desarrollo para alcanzar su madurez, crecimiento y desarrollo. Esto es muy importante porque hay que entender que los seres humanos dentro de la vida vamos a tener pues circunstancias que nos muevan, que nos cambien, que nos hagan como de alguna manera salir de ese espacio de confort. Y los primeros que datan aquí pues son los procesos propiamente de las edades que vamos transcurriendo, que son las del desarrollo. Por ejemplo, tenemos el proceso de la niñez y luego nos saltamos a la infancia y luego a la adultez. Y en todos estos procesos, pues nosotros vamos a tener diferentes crisis. Pero también ocurre que aparte de estas crisis del desarrollo, vamos a tener crisis circunstanciales. Y es ahí donde yo voy en esta tarde, pues a profundizar. Y es el hecho de que cuando tenemos crisis circunstanciales son aquellas que obviamente no nos hemos esperado, que vienen de un día al otro, que son de alguna manera abrumadoras y que obviamente pone a prueba toda nuestra capacidad de adaptación como seres humanos. Entonces, de ese tipo, pues podemos tener en la historia universal muchísimos ejemplos como catástrofes naturales, guerras, muertes violentas, epidemias y enfermedades. Ahora sí vamos con el concepto de resiliencia. Según Van Stedal, puse un concepto muy antiguo para que ustedes se den cuenta que a veces uno habla ahora como muy de moda de la resiliencia, pero realmente ha sido un concepto que ha estado desde hace mucho tiempo acompañándonos y que yo creo que antes no se describía dentro de la ciencia, pero que obviamente sí el ser humano lo hacía parte de sí mismo, ¿no? Lo define como la capacidad de triunfar, de vivir, de desarrollarse de manera positiva y socialmente aceptable a pesar del estrés o de una adversidad que implica normalmente el grave riesgo de un resultado negativo. Y por supuesto, el resultado negativo que más nos confronta como seres humanos y nos hace más difícil de adaptarnos es el tema de la muerte. Dentro de los casos que yo he manejado durante pues mi proceso y mi propia profesión ha sido que realmente el más fuerte de poder vivenciar y de poder, pues de alguna manera manejarse es el tema de la muerte. He tenido muchos ejemplos de personas que me han dicho en consulta como, no, yo no tengo miedo a la muerte, hasta tener personas con tremendas crisis de ansiedad y de más cuadros por el tema de la muerte. Y eso quiero comentar muy específicamente porque resulta
que es algo que de alguna manera se nos hace muy difícil procesar y que de alguna manera tenemos que tener esa primera aceptación, es decir, que la resiliencia contempla el peor resultado que podamos tener. Y si en medio de ese resultado es el hecho de que vamos a tener que pues vivenciar o hacernos preguntas acerca de la muerte, tenemos que tener como esa noción de realidad para saber que nunca vamos a dejar de tener ese temor, pero sí podemos nosotros aprovechar esa circunstancia de temor, de duda, inclusive en ocasiones ya de vivencia de duelo, para poder de alguna manera cambiar y mejorarnos en cada espacio y en cada instante como de nuestra calidad humana. Y eso cuenta totalmente porque es la diferencia entre el hecho de que muchas personas puedan decir, bueno, vivió N años, pero ¿de qué manera? O vivió poco tiempo, pero ¿cómo lo hizo? A lo que quiero llegar es que nos hace entender que a pesar de que nosotros conocemos que la muerte está allí y que todos vamos a morir, es muy importante entender que cada uno tiene una forma diferente de vivir ese proceso. Y cuando tenemos una creencia, en este caso, una creencia de una promesa fiel ante la muerte, nosotros de alguna manera vamos a poder tener calidad de vida, a diferencia de las personas que no cuentan con ello. En cuanto a la resiliencia, nos permite recuperar el dominio sobre nuestra vida, porque en ocasiones, cuando estamos en nuestra zona de confort, generalmente no es que estamos dominando nuestra vida, no es que nosotros nos estamos preguntando qué pensamientos buenos, qué actitudes buenas estoy teniendo, qué malas actitudes, cómo estoy siendo frente a los demás, cómo me veo a mí mismo, sino que es una circunstancia de que a veces vamos por la vida viviendo y ustedes me entenderán muchísimo porque yo sé que ustedes están pasando por una adversidad, entonces ahora uno se cuestiona cosas importantes que posiblemente antes lo dejábamos como una circunstancia menos importante y que a veces inclusive no nos metíamos en esos terrenos porque estábamos con muchas circunstancias pues de la vida, del mundo, del tema de la alimentación diaria, de ir al trabajo, es decir, vivir en esa dinámica de una constante de una rutina nada más, pero no veíamos hacia adentro ni veíamos hacia la realidad externa y pues por lo visto la resiliencia nos hace exactamente entrar en ese hecho de, a ver, cómo está nuestra vida, cómo están nuestras circunstancias, pero además nos permite alejarnos de una posición de víctimas echando mano de nuestros recursos. Es decir, la resiliencia es en el momento en que de alguna manera decimos, estamos vulnerables, estamos sufriendo, estamos adoloridos, pero hay algo más. Hay una fuerza más allá que yo puedo desarrollar. Hay un recurso que hasta lo que ahora viví me doy cuenta que tenía. Hay personas que me han narrado y me han dicho, solamente hasta vivir esta circunstancia me di cuenta qué tan fuerte era, ¿no? Y cuando a mí me describen sus experiencias, lo primero que yo digo es, wow, porque cada vez que hablo con una persona que está viviendo con una experiencia muy dura, muy difícil, lo primero que yo digo es qué fortaleza. Y posiblemente a veces en esas ocasiones, o cuando lo estamos viviendo, perdón, no nos damos cuenta, porque es como que nos viene algo natural, pero cuidado, hay que ser conscientes de que sí lo estamos viviendo, porque vamos a cambiar esa condición de tal vez vulnerabilidad hacia una condición de yo soy más que mi vulnerabilidad. Ha venido ahora, me está trayendo problemas, dolores, etcétera, pues soy más que eso, porque recuerdan cuando yo les hablaba de la integralidad, es también reconocer eso, que somos algo más, somos, en este caso me siento en la libertad igual de decirlo, hijos de Dios, o sea, no podemos contemplarnos solamente con las circunstancias, de decir, ok, humanamente tengo esta circunstancia, y no, hay algo más, algo que me promueve y que me hace darme cuenta de que esos recursitos que yo decía que eran de ir a trabajar, de ir a hacer tal o cual cuestión en mi vida, pues ahora me hacen entender de que no ha sido así, que habían cosas más profundas, más allá que yo no sabía que tenía y que de pronto las profecías
y las promesas que nos encontramos en la Biblia cobran sentido, como el hecho a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, wow, veo este recurso, pero ¿qué recurso ha sido, no? De las partes más sanas que conservamos en nuestro interior, porque siempre las hay. Y indudablemente de cualquier proceso que hemos o que estamos padeciendo. Es decir, la resiliencia nos permite convivir con el sufrimiento de manera constructiva y con impulsos hacia el desarrollo y la adaptabilidad. Inclusive en ese camino podemos encontrarnos con fuerzas que pensábamos que no podríamos tener. Hay personas que a mí me han dicho estas palabras como, yo jamás pensé superar este dolor. Y esa condición nos permite darnos cuenta de que hay algo más allá que simplemente la parte rutinaria de la vida, inclusive objetivos que nos ponemos, que están muy bien, pero que están vistos desde esa visión de cumplir una carrera, formar una familia, seguir una vida, y pues bueno, lo mejor sería tener mi sueldito vitalicio al final con mi seguro, ¿no? Pero que de pronto estos mismos hechos que vivimos tan trascendentes nos hacen despertar y nos hacen decir, no, me doy cuenta que hay otras personas que sufren igual que yo, me doy cuenta que hay otras adversidades además de la mía, me doy cuenta que de pronto estaba viviendo en algo que ni siquiera me gustaba, que no me daba alegría y ahora veo que la vida no es así, que la vida debe ser diferente, que debo tener un respeto a mi cuerpo, que tengo que tener un respeto a mi propia alimentación, que tengo que tener un respeto hacia los demás. Es decir, nos hace construirnos hacia otros niveles de superación. Y resulta que nuestros objetivos que están bien, pero que son de alguna manera en un nivel terrenal, comienzan a darnos como una pista de que tenemos una misión o que de pronto tenemos un objetivo que antes no teníamos la condición, ni la necesidad, ni la posibilidad o oportunidad de verlo. Ahora, como de alguna manera ustedes saben, dentro de la psicología se trabaja este tema porque resulta que es fundamental desarrollarlo cuando estamos viviendo una circunstancia difícil, pero a la vez no solamente da la posibilidad de cuando estemos viviendo una situación difícil, porque resulta que también cuando uno vive algo difícil, se vuelve un ejemplo para los demás. Entonces, de pronto es también como compartir una responsabilidad humana con los otros para que vean mi proceso de una manera que también pueden llegar a, inclusive aunque no tengan mi misma condición, es decir, aunque estén en su zona de confort o en una zona buena donde no haya sufrimiento, pero yo puedo ser de alguna manera ese ejemplo de vida. Entonces, ahora yo voy a hablar de ciertos fundamentos humanos que tenemos que construir diariamente y que posiblemente ustedes se darán cuenta de que dentro de su circunstancia muchos de ellos lo desarrollaron o que posiblemente lo están desarrollando. Bueno, las características básicas de una persona resiliente, primero que todo, es la aceptación obstinada de la realidad, ¿sí? O sea, lo primero es que yo tengo que tener una aceptación. Y cuando yo digo aceptación, no quiere decir que yo estoy diciendo que yo estoy aceptando que tengo la peor situación del mundo o que de alguna manera ya no tengo salida. No, 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 no. Quiere decir que cuando yo tengo una aceptación obstinada de la realidad, yo puedo ver mi realidad frente a las realidades de los demás y frente a la realidad global. Eso quiere decir que yo soy capaz de decir, sí, de acuerdo, esto me está sucediendo, tengo que entender, tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que acercarme a la realidad que voy a vivir, porque tengo que prepararme para adaptarme. Pero a la vez soy consciente de que esto me pasa a mí y les pasa a muchas personas. Y a la vez soy consciente que
me pasa a mí, les pasa a otras personas y que a otras personas no les pasa. Y que esa es una condición de la realidad. Y que no es exactamente algo como si fuera una situación única o porque yo tengo que o he sido alguien pues malo que merezco esta circunstancia, ¿ya? Sino que es una circunstancia que está alrededor de toda nuestra realidad. Es decir, cuando pasamos circunstancias que se nos vienen de una manera inesperada, pues de por medio hay agentes. Por ejemplo, ustedes se acordarán del terremoto del 2016, abril. Pues nadie nos esperábamos, ¿sí? Y entonces es una circunstancia que no podemos decir es que al Ecuador le pasó. Pasa en muchos países y pasa de diferentes maneras. Es decir, entender que es una condición que se puede dar o no se puede dar. Y eso a mí me permite tener la tranquilidad de aceptar la circunstancia porque ya no me pongo en una medida de que o por qué a mí y por qué al otro no. O por qué en este momento y no en otro momento que tal vez tenía otras condiciones, sino que simplemente nos dice, es así. Y esa situación nos genera una completa tranquilidad. La segunda circunstancia de una persona resiliente es la profunda convicción que la vida tiene un sentido. O sea, una persona solo puede ser resiliente cuando tiene clarísimo en su cabeza de que tiene un sentido su vida, de que tiene un propósito, de que no simplemente ha venido de manera como que a vivir experiencias dolorosas y de gran sufrimiento porque sí. Siempre hay un sentido, algo fundamental que nos hace entender que nuestra vida tiene un propósito, tiene una fórmula que nos permite reconocer que tiene valor. Entonces, eso nos hace entender que nuestra propia condición puede ser el sentido para nuestra propia vida, para la vida de los demás, de los que están cerca de nosotros. Y entonces también generamos como esa circunstancia de, ok, me voy a poner ahora a trabajar en mis propios recursos. Quería también mencionar algo fundamental. Ustedes me ven hablando de esta manera, pero no es que significa que la resiliencia es así, ¿no? De rapidísima y que nos decimos todo está bien y todo va a estar tranquilo y que supérate y que sé positivo. No, es todo un proceso, pero para que ustedes se den cuenta, cada uno de estas instancias que estoy mencionando son características que nosotros vamos generando y promulgando en el proceso de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo. Entonces también esto nos invita a entender de que se necesita muchísimo virtudes, como apostar bastante al tema de paciencia, al tema de humildad, al tema de fortaleza. Es decir, que la resiliencia trabaja de la mano de todas las virtudes humanas. Y la que se ha visto muchísimo dentro de las personas resilientes ha sido la habilidad increíble para improvisar. Perdón, tengo ahí una falta, pero es improvisar la palabra. Me acuerdo de Mandela y cuando yo estuve en la escuela, en el colegio, y me contaron su historia, ¿no? Y yo leí pues su impresionante poesía realizada en la cárcel. Yo me preguntaba y decía, ¿cómo era posible que una persona que estuviese encerrada de una manera injusta por muchos años de su vida podría tener una mente tan maravillosa, creativa, fundamentada en el bien humano para poder crear algo así? Y hago exactamente esta asociación porque realmente las personas que son, que tienen esta habilidad para improvisar, son aquellas las que ponen todas sus funciones a trabajar. Y cuando me refiero a funciones, hablo de funciones mentales, me refiero de atención, memoria, lenguaje,
funciones ejecutivas, es decir, capacidad para que uno pueda planificar, que uno pueda ejecutar, tomar decisiones, ponen exactamente toda esta estructura para poder realmente improvisar. Entonces, resulta que antes de esta circunstancia yo no me imaginaba qué podía hacer, pero de pronto en medio de la situación de que hubo este terremoto, nos ideamos, porque no había agua para la comunidad, a sacar un canal y hacer y tratar de llegar a la mayor cantidad de casas. Y de pronto antes no teníamos el canal, pero como teníamos cerquita el lugar para ir a coger el abasto de agua, tal vez no vivíamos tan bien, pero lo sobrellevamos, y resulta que a partir de esta circunstancia pues improvisamos y recreamos una realidad. Ahora, está muy bien entender que esas son las características de una persona resiliente, pero la gran pregunta es, a ver, pero ¿cómo lo desarrollamos? ¿Qué se necesita para desarrollar estas capacidades, tomando en cuenta que yo he dicho que hay una circunstancia innata que nos permite poder desarrollarlas, ¿no? Imagínense ustedes esto, que es maravilloso. Dice, lo primero que hay que tomar en cuenta es que generalmente las personas desafortunadas desarrollan habilidades asociadas a la resiliencia más fácilmente que aquellas que tienen situaciones ventajosas. Entonces, aunque ustedes no me puedan creer, pero resulta que esta maravillosa capacidad se puede desarrollar en el seno o en la situación de desgracia, vulnerabilidad, desastre. Porque cuando estamos muy cómodos, cuando no hay nada grave, nos quedamos allí. Resulta que la circunstancia de dolor, de impulsarnos, nos permite ir más allá. Entonces, es mucho más difícil desarrollar una capacidad resiliente de una persona que no ha podido adquirir estas habilidades que acabo de comentar, que seguramente ustedes las han ido desarrollando o las tenían o las tienen ahora, sin que haya este principio. Si ustedes revisan la historia del ser humano, a mí me parece muy importante hacer eso, uno se puede dar cuenta que las grandes proezas humanas, ¿de acuerdo? Siempre han tenido esta constante, ¿no? O sea, siempre hay una circunstancia que me promueve a buscar un mayor desarrollo, un estar mejor, un hecho que de alguna manera yo la llamo me despierta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Lo segundo es el concepto de vinculación afectiva. Y esto convoca dos instancias que tenemos que preocuparnos por desarrollar. La primera es en las personas que están chiquitas de nuestra casa, tal vez nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinitos, porque cuando conocemos esto, pues es una maravilla para poder pues mediar esta circunstancia a los papitos, a los allegados, etcétera. Y es que desde el concepto de vinculación afectiva, nos dice Bowlby, nos permite conocer el alcance de la vinculación afectiva que tiene para que el niño desarrolle durante la infancia, fomentando su apego seguro con sus figuras más representativas y relacionando lo seguro con la correcta formación del vínculo, que proporciona en la infancia atención y cuidado, bases sólidas de ese nivel de esperanza que conjuga el inicio de una formación cognitiva de la resiliencia. Es decir, si nosotros queremos que nuestros pequeños generen niveles de resiliencia, pues tenemos que cuidar del vínculo humano, tenemos que cuidar de ese apego seguro, de ese hecho que ellos sientan protección, que sientan amor, que sientan la capacidad de tener a alguien que está frente a sus necesidades. Muchísimas personas que han adquirido esta circunstancia de pequeños y obviamente se enfrentan a circunstancias de grande tienen mayores capacidades de ser resilientes. Pero en ocasiones resulta que hay niños que no gozan de esta vinculación, digamos, tan generalizada. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque de pronto, en medio de esta nueva vivencia y construcción, hay cosas que tenemos que reparar, hay cosas que tenemos que reconciliar.
a veces con nuestras figuras paternas, a veces con hermanos. Es muy importante esto porque seguramente nos va a regresar esa confianza de vínculo y por supuesto nos va a invitar a promulgar más esta importante capacidad de la resiliencia. Entonces, para los dos sentidos va. Para en el caso de que tengamos la posibilidad de enseñar a los niñitos, pues desarrollarla. Y en el caso de que no la hayamos tenido, podemos de alguna manera preocuparnos ahora, este es el momento para poder hacer esa importante vinculación que todos necesitamos, inclusive hacia nuestros padres no están con nosotros, también se puede realizar. Y les traje aquí un estudio, es un estudio que me enamoré cuando yo hice mi trabajo de investigación, porque resulta que a veces tenemos esta idea de ya todo está por perdido, pero siempre hay un propósito. Entonces, Werner en el 92 hace un estudio muy importante acerca de 40 niñitos que vivían en los Estados Unidos en una situación de extrema precariedad en todos los sentidos, en sentidos de que no tenían muchas veces padres, en el sentido de que tenían enfermedades biológicas, como por ejemplo desnutrición, que había mucha violencia, que había circunstancias pues que humanamente cualquier psicólogo, psiquiatra diría pues pobre niño está condenado, ¿no? Porque como nos manejamos con esta causalidad que a veces no ayuda mucho, entonces él hace este estudio porque realmente quería comprobar que cuando los niños tienen factores de riesgo de esta calamidad, pues lo más seguro es que se conviertan en delincuentes, en asesinos en serie o que realmente puedan tener una circunstancia muy dolorosa en su vida o que mueran pronto, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que retoman esta investigación porque la dejan a mitad, Werner la retoma y resulta que vuelven a investigar sobre esto y tratan de ubicar a estos 40 participantes y se encuentran con una gran novedad. Resulta que todos se habían convertido, bueno, perdón, la mayoría se había convertido en profesionales, tenían buenos hogares, habían hecho cosas importantes con su vida, muchos se habían convertido en maestros, perdón. Entonces él dice, bueno, aquí qué pasó, en medio de todo esto, ¿qué pasó? Entonces él llega a la conclusión de que todos los sujetos resilientes tienen por lo menos una persona, familiar, conocido, etcétera, que lo había aceptado de forma incondicional. Llega a este lugar donde hicieron el estudio y resulta que hubo una maestra que coincidió que con estos pequeños ella se hizo cargo y les alimentó, les hizo creer y fue un pequeño espacio que estuvo esta maestra, pero se apersonó tanto de cambiar, de intentar cambiar la vida de estas personas, que resulta que la única explicación para que haya habido este cambio en esta realidad que se suponía que simplemente iba a ser catastrófica fue el hecho de que un ser humano le haya hecho entender de que hay esperanza y de que puede salir adelante. Entonces, esto yo les digo porque es tan importante el testimonio que muchas veces tenemos en la vida que estamos llevando, que es muy difícil, independientemente de la circunstancia. Al final es importante el testimonio que llevamos, pues puede cambiar vidas, ¿no? Nunca se supo dónde estuvo el paradero de esta profesora ni nada, pero imagínense, en esta investigación, cuántas personas no la habrán nombrado y todo lo que instituyó por creer que podía sacar adelante a estos niños. Ahora, les puse unos puntitos importantes para que ustedes lo puedan ir anotando si es que gustan y que puedan ir poniendo en práctica, porque resulta que ya en el momento cuando nos encontramos con las dificultades es el hecho de que nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Ok, muy lindo el concepto, muy lindo los ejemplos, pero ¿qué se hace? Entonces,
estos son los pasos a seguir, son uno de los principales. Quiero que también ustedes me entiendan que como es tan grande el tema, he tratado como de manejar los puntos más adecuados, pero les dejo un poquito para que ustedes obviamente puedan adentrarse mucho más en el tema, y si en algún momento pues necesitan pues generar un proceso, también lo puedan hacer. Entonces, los pasos que tenemos para desarrollar la resiliencia, primero, es un manejo y control de pensamientos intrusivos e irracionales, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es que cuando nosotros tenemos una adversidad, van a venir un montón de pensamientos y de todo tipo, desde catastróficos hasta muy positivos, ¿sí? Y estos pensamientos no es que simplemente por el hecho de tener la circunstancia o la adversidad se presentan, no, sino que ahora somos conscientes de ellos, porque en realidad todos tenemos pensamientos de toda clase, y es allí donde empieza exactamente nuestro cambio, porque es ahora tomar en cuenta, es decir, antes me decía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no me decía, ay, no, eres un inútil, ¿no? Y a veces nos decimos cosas así, pero no soy tan consciente, entonces pasó por ahí, no le hice mucho caso, pero sí me afecta. Pero ahora, cuando estoy con una situación de adversidad, entonces ese soy inútil o el por qué a mí o el siempre a mí ya me pega diferente. Entonces adquiere mayor valor y adquiere realmente que a veces entremos en un gran desajuste cognitivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es manejar y controlar. ¿Cómo lo hacemos? Por principio, si es que son muy agresivos estos pensamientos, en momentos de que nos sintamos con muchas emociones, se apoderan de nosotros, es cogemos un cuaderno y los anotamos. Anotamos nuestros pensamientos intrusivos de todas las calamidades que vengan. Y lo que hacemos es comenzar a debatirlos, porque nosotros no queremos cambiar la realidad por una irrealidad, es decir, no queremos decir que es una fatalidad, porque no lo es, pero tampoco queremos decir que es un espacio maravilloso donde yo estoy lo más contento y gracias por lo que estoy viviendo, no. Tenemos que ser reales y objetivos. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, esta situación es catastrófica, solamente me pasa a mí, yo debato ese pensamiento y digo, a ver, tengo que ser realista, esto no solo me pasa a mí, les pasa a muchas personas. Se siente como catastrófico, pero eso no significa que sea catastrófico. Posiblemente tengo oportunidades, posibilidades, ayudas, procesos médicos, etcétera. Entonces, yo voy debatiendo. Y entonces, cada vez que venga este pensamiento, yo le digo, un alto. No, no te voy a dejar entrar en mi cabeza porque yo ya entendí que tú estás allí y no me vas a hacer bien. Además, no eres real ni objetivo, no te necesito. Y así vamos generando una condición, una rutina para mejorar nuestros pensamientos y trabajar en ellos. La segunda cuestión es cuestionar nuestros pensamientos, es decir, a ver, si yo tengo este pensamiento que me está generando ansiedad, intranquilidad, dolor, que a veces no puedo con él, a ver, ¿de qué me sirve? ¿Tiene algún propósito? ¿Va más allá? ¿Me ayuda a canalizar mejor mis procesos personales, los que estoy haciendo inclusive desde la parte médica, o los está obstruyendo? Entonces, no tienen razón de ser, se van. No los permito entrar. Y obviamente para hacer este proceso hay que tener muchísima fuerza de voluntad y mucha constancia, porque como les digo, muchas veces se vuelven muy conscientes, pero en ocasiones están allí, hasta que de pronto ya se nos cambió el estado afectivo, el estado emocional, y nos sentimos irritables, enojados, y de pronto no nos damos cuenta que va encadenando todos estos pensamientos, ¿no? Entonces es importante cuestionarnos. Es decir, ¿qué jerarquía tienen? ¿Son buenos para mí? ¿Me están obstruyendo? ¿Tienen finalidad? ¿O solo me están de alguna manera haciendo sentir mal? ¿Me están vulnerabilizando? Etcétera. El siguiente paso que les he puesto aquí es entrenar nuestro cerebro. Por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos molestamos y decimos cosas que no queremos decir, o de pronto de alguna manera estamos muy alegres y tenemos comportamientos que no queremos tener. Y esto resulta que a todos nos pasa, pero este es un signo
equivocado de nuestra amígdala cerebral, es decir, nuestra amígdala cerebral es exactamente el lugar donde procesan todas nuestras emociones, pero principalmente nuestras respuestas hacia cuando sentimos miedo, cuando no estamos preparados a algo para salir y huir, ¿ya? Entonces, es como que mandamos este estímulo, digamos, de que estoy enojado, estoy frustrado por todo lo que estoy viviendo, etcétera, y de pronto mandamos esta señal al cerebro, y lo que hace el cerebro es ponerse en disposición de vida. Entonces, cuando reaccionamos de una inadecuada manera con las personas que queremos, o con las personas que estamos, o con nosotros mismos, es como que en esa reactividad, pero no exactamente porque de alguna manera yo esté procesando bien la emoción, convirtiéndola en un sentimiento y después realmente reflexionando y diciendo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Necesito descargar? Busco el medio para descargar. No lo puedo hacer simplemente así, porque me voy a lastimar a los que amo, y de pronto el proceso que yo médicamente lo estoy llevando, pues lo estoy generando perjudicialmente, porque necesito mucho de mi fuerza pues mental, ¿no? Entonces, hay que cuidar de esto, porque en realidad lo que está sucediendo en ese momento, yo lo pongo así, es como metafóricamente estamos secuestrando nuestra capacidad de funcionar ejecutivamente, es decir, de analizar, reflexionar, tomar decisiones, tener nuestra memoria abierta y ávida para recordarnos las cosas importantes por lo que estamos luchando, y luego ahí sí, pues planificar y, y comenzar a actuar. Entonces, la clave es intentar recuperarla rápidamente, es decir, ya nos vemos que estamos como con la emoción, con el disparo ese que me hace sentir inadecuado, triste, etcétera. Entonces, me voy rapidísimo. Digo, un alto, tengo que procesarlo, si tengo que llorar, lloro, si tengo que de alguna manera manejar mis procesos emocionales, los hago. Si puedo hablar con alguien, es muy saludable también. Y de pronto después ya hago rápidamente la función de analicemos, pensemos, sintamos. Si de pronto fue un mal día, estuve muy cansado, pasó esto, ha sido muy difícil el proceso, de pronto me di cuenta o estoy asimilando de que por mi culpa están sufriendo mis familiares, que es un tema que suele suceder, la culpa, ¿no? Es decir, no, es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, es decir, comienza a resurgir un sentimiento valioso para mí y para los demás. Entonces es importante saber que así actúa nuestro cerebro, pero como así actúa en nuestro cerebro, nosotros sí podemos controlarlo. Otra medida que he puesto aquí para poder desarrollar la resiliencia es buscar tu lado humorístico, sonreír más, ¿ya? Yo les invito a ver películas graciosas, les invito a buscar ese lado que todos tenemos de nuestra parte de humor. Yo en muchas condiciones he visto, sobre todo a los niños que tienen enfermedades catastróficas, que esto les alimenta muchísimo. Es decir, el humor, el hecho de poder disfrutar, de tener más momentos de risa, más momentos de alegría, y a veces inclusive hasta poder bromear en nuestra propia condición, porque eso nos libera y nos permite decir, bueno, ya no soy yo el que me juzga, sino que es a veces hasta, pues, podemos sacarle hasta un poco de gracia, perdón, no quise decir es gracioso, podemos sacarle un poco de gracia. Entonces eso nos invita realmente como a decir, ok, vamos hacia adelante. Entonces, buscar ese lado humorístico, leer chistes, ver películas que nos hagan sonreír, etcétera, eso ayuda mucho. Importante hacer una lista diaria por lo que se siente agradecido uno. Importantísimo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en momentos de adversidad lo que generalmente hacemos es como potencializar lo negativo, entonces necesitamos encontrar las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Entonces, diariamente yo encontré que por esto me siento agradecido, por esto también, y de pronto cuando llegamos al final del día y tenemos un día bastante duro y hacemos comparación con nuestra lista y decimos, ok, no fue tan malo, por ahí está mediado, y hasta a veces las cosas de estar agradecido lo superan, y eso también nos invita a tener otro estado emocional. Igualmente,
ir evaluando diariamente lo que fue lo mejor de cada uno de los días. Es importante porque a veces lo dejamos pasar, ¿no? O sea, viví algo muy lindo, muy hermoso, un regalo precioso y de pronto no fui consciente porque de pronto vino la adversidad y ya se me fue de la mente. Entonces, evaluar diariamente, a ver, me siento en la noche y digo, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo lindo? ¿Qué me hizo sonreír? ¿Qué me hizo cambiar de humor? ¿Por qué me siento de alguna manera contento? Etcétera. Entonces, esto es importante que se lo haga y que se lo haga de forma rutinaria, es decir, diariamente, porque si lo hacemos una vez cada semana, pues se queda allí y el proceso realmente no genera un cambio dentro de nuestra mente, ¿de acuerdo? Escribe tus sentimientos analizados y ponlos en una verdadera jerarquía en pro de tu bienestar. Yo generalmente pues recomiendo que podamos utilizar un diario en el que podamos escribir todo lo que sentimos, pero en ocasiones, como les digo, tenemos días buenos, días malos, días mejores, entonces es importante como que después de leer, ir analizando cómo fueron esa propia expresión de uno. Y a veces uno se encuentra con el hecho de que, bueno, la verdad es que yo no soy así, ni me siento así, pero en esos momentos se siente así. Entonces, no tengo para qué tener esto, no me sirve, entonces lo voy a dejar. No me genera ningún propósito positivo y también obviamente hay otros que vamos a respetar y decir, bueno, este sentimiento realmente está muy presente y debo de respetarlo, debo aceptarlo y más bien debo abrazarlo y si en algún momento necesito ir más allá con mi propia familia, comentarlo. No tener miedo de comentar nuestros sentimientos con nuestros familiares por el hecho de que pueden ponerse tristes o pueden ponerse mal, porque lo mejor es el encuentro humano, es decir, poder decir mis sentimientos y también que me puedan decir sus sentimientos. Ahí todos crecemos, inclusive siendo sentimientos dolorosos, pues todos estamos ahí para contenernos. Entonces se genera un ambiente no feo como a veces nos imaginamos mentalmente, sino que más bien productivo y muy centrado en este vínculo que siempre va a ayudar, como les comentaba antes, a desarrollar la resiliencia. Y bueno, esta es una de las más importantes, particularmente a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Y es una de las experiencias más enriquecedoras, es brindarse a los demás. Es decir, para ser resiliente, una de las propuestas más importantes es servir a los demás. Nos pone en una situación de cuidar de los otros y poder salirnos por un momento de nuestra situación. Con esto no quiero decir que nos olvidamos de nuestra situación, pero cuando estamos viviendo en una circunstancia difícil, todo está allí, nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Y muchas veces eso genera demasiada presión. Por lo tanto, es algo que nos libera mentalmente, pero además humanamente nos enriquece y nos da un potencial increíble porque nos permite decir, ok, hay otras personas también, hay otras personas que también la pasan peor, no me comparo, pero sí soy capaz de verlo. Entonces, es importante también este proceso que yo estoy viviendo y le doy sentido a lo que estoy viviendo. ¿Recuerdan la anterior circunstancia que yo les decía, siempre buscar un sentido y un propósito? Pues desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es algo fundamental. Y además que humanamente, y en este caso, pues como cristianos, realmente nos invita un mensaje muy claro, ¿no? O sea, siempre impartir el amor, el cuidado, el apoyo a los demás. Entonces eso también nos engrandece increíblemente como el testimonio de Jesucristo. Darse el tiempo para uno mismo, fundamental. Va a haber momentos en que necesito yo meditar, relajarme, pensar, reflexionar y necesito tener ese tiempo. No es que me voy a apartar o que lo estoy haciendo como un mecanismo de defensa para que no me vean mal, no. Es muy interiorizado y digo, necesito como de alguna manera abstraerme un poco de toda esa convulsión y poder sentirme, saber cómo estoy viviéndolo, relajarme, etcétera. Dame el tiempo con los seres amados para reconectar. Es muy importante reconectar con los seres amados. Muchas veces o por culpa, miedo, sensaciones negativas, tratamos de alejarnos o de alejar
no es nada recomendable. La resiliencia se construye en esa realidad con los otros, con la capacidad de sentirlos y de sentirles. Así que yo convoco mucho este tiempo para reconectar con nuestra familia, con nuestro núcleo primero, después con nuestra, obviamente, familia pues extendida, con nuestros amigos. Es fundamental. A veces también tememos, ¿no? Porque hay personas que no tienen las maneras, no porque no quieran, sino porque realmente ignoran cómo reaccionar, cómo responder ante esta situación que está pasando un amigo. Entonces, tener esa condición como de realidad, o sea, puede que reaccione como no me imaginaría, pero a la final yo estoy aquí por mi amistad, estoy aquí por mi amigo y voy a vivir eso que tengo que vivir. Y posiblemente esa sea la experiencia que inclusive le dejamos al otro marcado, ¿no? Acercarse a leer, investigar y compartir historias del ser humano que sean resilientes, muy importante, porque eso también nos da una configuración de que hemos vivido diferentes momentos muy duros y difíciles todos los seres humanos y que a muchos de los investigadores que hoy yo les comento realmente les ha llevado a investigar esta situación de la resiliencia precisamente porque se han preguntado cómo es posible que estos seres humanos viviendo estas condiciones tan dolorosas que no les deseamos a nadie puedan haber pues hecho de su vida un ejemplo, o sea, no lo entendemos cómo es posible. Entonces, bueno, estas han sido un poco de las claves que yo les quería dejar dentro de la resiliencia. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y pues bueno, como se dijo en mi primero en la oración, que hayan sido palabras que ustedes necesitaban escuchar y que yo realmente haya sido ese medio de Dios para poder pues llegar con ustedes con toda esta información que como seres humanos la tenemos pues como posibilidad para poder recrearnos, para poder mejorarnos e inclusive para no soltar el nivel de resiliencia que ya hayamos pues desarrollado, porque a veces lo dejamos como, sí, me ayudó, estuvo bien, también desarrollé esto, pero al no como generarlo como una postura de vida, en ocasiones vamos como perdiendo esa configuración. Y ya les digo, es por todo lo que hay en la realidad, a todo lo que le tenemos que poner atención, a todo lo que está en el mundo, ¿no? Entonces, importante focalizarlo. Y un pequeño regalito que les quiero dejar es esta recomendación. Es uno de los autores que yo más admiro, que habla sobre la resiliencia y que, bueno, ustedes lo pueden investigar, pueden verlo y pues les voy a copiar ahorita en el chat para que lo puedan ver. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Con mucho gusto les respondo. Muchas gracias.